Vivíamos en un pueblo pequeño del valle que se llama Sermanuevo. Cuando mi madre cogía el tiple y mi padre la guitarra, reunían el pueblecito así, todo se venía en las noches de luna. Ellos murieron sin que nadie los conociera, porque es que cuando entonces no había nada en que grabar siquiera. Este muchacho canta tan lindo, decía mi padre, que iba yo acá a saber que cantaba de 6 o 7 años. Ay, Dios mío, como yo sabía canciones de él, papá no me haga cantar, que yo no quiero. Tenés que cantar. Me hacía cantar llorando. Desde que me hacía cantar llorando, canto triste y no soy capaz de cantar alegre. Y ahora acabo a cantar alegre y no puedo. Doctor José Bernardo Arcila, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Nelson. Me alegra que se siente aquí al lado de este ilustre personaje. Me alegra nuevamente saludarlo. Un cordial saludo para las mentes inquietas de nuestra región por este portentoso medio de comunicación que usted difunde la cultura nuestra. José, para las personas que nos ven a través de Solo Notas, estamos en el municipio de La Virginia Risaralda, la tierra del inolvidable caballero gaucho. Nos encontramos justo al lado de la escultura que mandé a hacer cuando fui alcalde como un reconocimiento en vida a este gran artista colombiano de la música popular. Esta obra fue elegida por el propio cantante como un símbolo de la memoria, evocando la portada de su primer long play, aquel que marcó el inicio de una carrera llena de sentimiento y tradición. Luis Ramírez Aldarriaga, el eterno caballero gaucho, le cantó al amor, al desarraigo y a la vida. Con su voz viajaron Viejo Farol, Lejos del Tambo, Arma de Mujer y tantas más. Canciones nacidas de su alma campesina, que hoy siguen sonando en el corazón del pueblo. Sí, bueno, la obra está representando al maestro Luis Ángel Ramírez Aldarriaga. Se ha criticado que no se parece mucho al maestro, sin embargo debemos tener muy en cuenta, como lo dijo Nelson, que él mismo escogió la fotografía que le sirviera de base al artista. Era muy joven, en la época de aproximadamente el año 1968, en una de las carátulas de los 80 long plays que integraban esa producción extraordinaria musical. Representa en cuerpo presente al maestro. El material es un material fino, resistente al agua y al sol, y está en la forma del pampero argentino. Esos son las indumentarias que utiliza ese personaje rural. Correcto. El gaucho es un personaje de la Pampa muy reconocido en la Argentina porque desarrolla el folclore popular. Quiso hacerla con una guitarra porque él mismo confeccionaba las guitarras que él tocaba. Él hacía sus propias guitarras porque usted sabía que él fue ebanista antes de ser cantante. Claro, ebanista es el que maneja las maderas finas, el de ébano. Y era un gran artista en esa materia. Tuve la oportunidad de conocer en su casa algunas obras, arreglos que él hizo durante todo el tiempo que él vivió aquí, más de 61 años. Era un gran artista, hizo su propia guitarra con una madera que consiguió en Manzanares, Caldas, y esa guitarra la acompañó por más de 60 años. Doctor José Arcila, ¿sabía usted que antes de alcanzar la fama como artista, el caballero gaucho trabajaba como ebanista en la fábrica de muebles Clavijo de propiedad del reconocido empresario Jaime Clavijo? Fue precisamente don Jaime quien nos contó con orgullo y nostalgia que aquel joven trabajador ya dejaba oír su voz entre sierras y martillos, cantando sus primeras canciones mientras lijaba la madera. Correcto, también él trabajó en la cepilladora Gómez y estos dos empresarios lo querían infinitamente al maestro. También nos contó don Jaime Clavijo con nostalgia y orgullo que un día cualquiera, mientras estaba en plena jornada en la fábrica de muebles, el joven Luis Ramírez Aldarriaga, mejor dicho, el caballero gaucho, llamó a su jefe y le dijo con determinación: don Jaime, esta será la última semana, aquí ya tengo unas canciones listas y me voy a grabarlas. Y así fue, dejó atrás el aserrín y la madera para perseguir su sueño musical, y si la memoria no me falla, su primera grabación fue en Discos Fuentes en la ciudad de Medellín. Vamos a hablar de Discos Fuentes. Fue artista exclusivo por más de 38 años y todas las casas disqueras querían grabar con él. ¿Dónde empieza el maestro su ánimo, su misión de cantar? Desde los 6 años, porque sus padres cantaban como Arbizu y Margarita Cueto. Don Pedro Antonio y doña Emilia, que eran sus padres antioqueños, cantaban en Sermanuevo. Él nació en zona rural de Pereira
pero siendo muy pequeño se trasladaron para San Manuel, Valle del Cauca. Allí él estudió sus primeras letras. Él estudió muy pocos años de primaria, pero era un extraordinario poeta. Y es precisamente por esta fecha que la administración municipal rinde homenaje al Caballero Gaucho, en cumplimiento de la ordenanza aprobada por la Honorable Asamblea Departamental. Durante una semana entera, la Virginia se llena de arte y emoción con una programación que incluye encuentros culturales, presentaciones musicales y el tradicional concurso del mejor imitador de este gran artista con premios en dinero en efectivo. Este homenaje no solo exalta la memoria del Caballero Gaucho, sino que también dinamiza el comercio local. Y gracias a la masiva asistencia de visitantes, admiradores y gestores culturales que cada año llegan al municipio para rendir tributo al hijo ilustre de esta tierra, como es don Luis Ramírez, el Caballero Gaucho. Correcto, Nelson. Recordemos que en agosto 11 de 2013, cuando se desarrollaba su administración para bien de los artistas, porque usted fomentó las esculturas en nuestro municipio, las instaló, le hizo este gran reconocimiento al maestro. Recuenta la historia que asistieron más de 15.000 personas al entierro de este insigne cantante que fue llamado el papá de los músicos de la música popular en Colombia. La verdad, doctor Bernardo, es que la muerte del Caballero Gaucho causó una profunda impresión y una oleada de nostalgia entre todos sus seguidores. Desde distintos rincones del país llegaron a la Virginia miles de personas para despedir al ídolo popular en un acto apoteósico. Tal como usted lo menciona, fue imposible realizar la velación en una funeraria convencional debido a la magnitud del acontecimiento. Hay que agregar que llegaron personas incluso del Ecuador, Perú, Venezuela y otros países vecinos donde hay personas admiradoras de este gran artista. El Coliseo Municipal se convirtió en el escenario del último adiós. Correcto, indudablemente en todas las casas y en todos los establecimientos de comercio se colocaba la música, y recuerdo la anécdota de un señor que usualmente vendía mazamorra en esas bicicletas o triciclos, y él ese día no realizó su trabajo, sino que colocó un equipo de sonido y durante todo el día reproducía las canciones de este insigne maestro. Allí, entre tantas lágrimas, aplausos, discursos y demás, el pueblo entero le rindió un homenaje al artista que durante décadas llevó en alto el nombre del municipio de La Virginia. Fue un día histórico cargado de emoción y gratitud por el legado que dejó en la música popular este gran artista. Bueno, recordemos, y volviendo al tema de la ebanistería, porque el papá de él, don Pedro Antonio, era también ebanista y le dejó las herramientas, siendo que el don Pedro Antonio murió muy joven, de tal manera que el Caballero Gaucho y sus hermanos debieron dedicarse a sostener a esta familia. Él comenzó con su hermano José a trabajar en la ebanistería El Cóndor de Pereira. Cuando el señor Fernando Valencia lo escucha, queda impresionado con estos dos cantantes y los invita a participar y cantar en La Voz de Pereira, en donde hacían radioteatro, y allí entonces lo contrata por 4 años. Ellos llegan a trabajar más temprano a la ebanistería El Cóndor para poder salir a participar del radioteatro, y en ese sitio es donde el maestro Luis Carlos González Mejía, el poeta de la aduana y de la tierra, es quien lo coloca el nombre del Caballero Gaucho. Sí, la verdad fue que ese nombre lo lanzó prácticamente al estrellato. El Caballero Gaucho, nombre además muy sonoro. Bernardo, ¿cuántas esposas tuvo don Luis Ramírez, el Caballero Gaucho? El Caballero Gaucho tuvo 3 matrimonios. ¿Cuántos hijos? 13 hijos con sus respectivas esposas y un hijo adoptivo, para un total de 14. Bueno, Bernardo, sabemos que algunos de los hijos han sido políticos, pero ¿alguno de ellos nació con la vena artística o canta? Rudelena, ella es la que tuvo más vena artística y trabaja en un mariachi en Bogotá. Y Edgar, el hijo mayor, también canta, que fue alcalde de la Virginia, también interpreta de muy buena manera a su padre. Bueno, al Caballero Gaucho se le rindieron varios homenajes, pero el más recordado fue la estatua en su honor, donde estamos hoy haciendo este programa, erigida en el Parque Principal de la Virginia, una obra simbólica de gratitud y orgullo, inaugurada precisamente por el entonces presidente Juan Manuel Santos, en presencia del propio artista, testigo de cómo su voz quedó tallada para siempre en la memoria del pueblo. Una nota importante fue que al Caballero Gaucho siempre le tuvo temor volar, es decir, montar en avión.
El trágico accidente de Carlos Gardel le marcó profundamente. Sin embargo, sus compromisos en el exterior lo obligaron a enfrentarse a ese miedo y viajar por el aire. En Colombia, en cambio, prefería siempre hacerlo por los caminos, o sea, por tierra, recorriendo pueblos y ciudades con la calma de que iba cantando su destino. Tengo algunas anécdotas que no se lo había contado Nelson, me parece muy curiosa, pero tiene el mérito de que corresponde con la realidad. Recordemos que en la época del año 1935-1940 apenas estaba floreciendo el radio, y entonces un señor muy rico de San José Caldas, que había adquirido pues su dinero con la siembra del café, se dirigió a Manizales a comprar un radio para su familia, y él era muy seguidor del Caballero Gaucho y del Bambuco. Entonces se acercó a un sitio donde vendían los radios, este electrodoméstico, y le dice al dependiente: señor, me hace el favor y me vende un radio, pero que solamente toque Bambuco sin música del Caballero Gaucho. Otra anécdota importante fue que el Caballero Gaucho nunca se interesó por aprender a conducir carro. Siempre tenía su conductor particular, y él decía que mientras iba en su vehículo le gustaba admirar los paisajes colombianos y disfrutar de las carreteras de nuestro país. Ahora que dice eso, y recuerdo una anécdota que el mismo Caballero Gaucho se la contó a mi padre. El Caballero Gaucho, tuve la fortuna de que en la sala de mi casa el Caballero Gaucho le enseñó a tocar guitarra a mi padre, y entonces allí también cantaba esas canciones y nosotros esperábamos el día en que iba el maestro. Sucedió una cosa muy curiosa con lo del avión. Resulta que el Caballero Gaucho se iba a presentar en el estadio de Cali, en el estadio de fútbol de Cali, y él llegó a la terminal cuando no había nadie y se puso muy triste y le dijo a los guitarristas: uy, puede ser que en el estadio sí haya gente. Y cuando él llegó, el estadio estaba totalmente lleno de gente, hasta el alcalde, y entonces él le preguntó: oiga, maestro, ¿usted qué le pasó? Nosotros fuimos a esperarlo al aeropuerto. No, es que yo me vine en bus, porque le daba miedo. Él no le gustaba, le daba miedo montar en avión. Y a propósito de esa anécdota, en Cali me contó el mismo maestro Luis Ángel que él había comprado la boleta para ver a Gardel en el año de 1935, casi una semana de trabajo. Fue muy admirador de Gardel, compró la boleta y no pudo pues verlo porque el maestro Gardel desapareció pues en ese accidente de aviación en Medellín, y él dice que una de las cosas que le causa tristeza es no haber guardado esa boleta. Una anécdota muy triste: un policía muy amigo del Caballero Gaucho, que lo había dejado la esposa y se emborrachaba con la música del Caballero Gaucho, y él mismo llevaba el disco en 78 revoluciones del viejo Farol. Cierto día, escuchando la música, se pegó un tiro, cayó sobre el acetato y lo dañó. Eso le causó gran impacto al maestro Luis Ángel Ramírez. Hablemos nuevamente del inicio del Caballero Gaucho. Se dice que él tenía un pequeño cafetín, una cantinita donde se reunía a tertuliar con sus amigos y a tocar guitarra y cantar, y allí también le vendía cerveza a sus seguidores. Su hermano José, que decía el maestro que tenía una voz más bonita que la de él, que por iniciativa de la esposa de José, él se retiró de la música, pero conformaron los Trovadores Andinos y Alma Ecuatoriana, en esa época Los Pasillos, Los Vals, y con Bernardo Saldarriaga, primo de ellos, que era un gran compositor. En el sitio que usted nos indica, él fomentaba la presentación de artistas, y él patrocinó a Guillermo Belmoral, el bastón que canta. Bueno, Bernardo, lo invito para que asistamos o vamos a la casa del Caballero Gaucho, sobre todo en la parte donde hay una escultura que le hizo posteriormente otra administración. Allí está la calle Gaucha en honor a este gran cantante, aunque en su vivienda pues al interior ya no están los atuendos, los discos y todos los honores que se le hicieron al Caballero Gaucho, pero está la casa donde residió. Vamos hacia la calle Gaucha. Le traigo el libro. Correcto. La calle Gaucha, proyectada por varias administraciones, fue finalmente construida por el sector donde siempre residió el querido Caballero Gaucho. Un homenaje vivo, un recuerdo imborrable para sus vecinos, admiradores y visitantes.
Allí donde caminó el artista, hoy se honra su legado con instrumentos a lo largo de la calle y la figura del artista en una imagen de escultura al lado de su vivienda. Bienvenidos a este extraordinario lugar. Bueno, pudimos recorrer la calle del Caballero Gaucho, una calle que se hizo precisamente para hacerle un homenaje a este gran cantante, y estamos precisamente frente a la casa de él. La construyó a su manera, una casa más bien sencilla, pero en la parte interna hay muchos apliques en madera que él hizo. Y estamos acá con otra escultura muy similar a la que hay en el parque. Miren que es la misma fotografía. Correcto, es de la misma época. La misma época, y entonces es algo para recordar. Estamos precisamente en la fecha en donde el Caballero Gaucho cumple, pues, ¿cuántos años de haber fallecido? Él murió el 11 de agosto de 2013 en Pereira. En Pereira. Murió en Pereira, pero porque como se enfermó. Fue trasladado allí. ¿A los cuántos años murió el Caballero Gaucho? 94 años. Y cantaba perfecta, la voz perfecta. Pues cantaba tan perfecto, Nelson, que a los 92 años fue considerado el artista vivo más longevo del mundo. Y nos comentan que salió en récords Guinness esa época, y no solamente eso, sino que en el 2008 hizo una gira donde recorrió varios países, principalmente España, donde estuvo en Islas Canarias, Lanzarote y otras provincias de allí, donde asistían buena cantidad de gente colombiana y ecuatoriana y latinoamericana. ¿Es verdad que el Caballero Gaucho a los 60 y pico de años perdió casi la voz? Sí, tuve conocimiento de que él perdió casi la voz. Un médico le salvó afortunadamente, y él allí se volvió muy religioso, muy creyente, y en agradecimiento a la Virgen y al Señor, el último viernes de cada mes regalaba una Biblia para las personas aquí mismo en su casa. Y tenía unos recipientes para los animalitos que llegaban a comer. Ahora hacemos unas tomas. Siempre los mantenía prohibidos para los animalitos. Y lo mismo, no le gustaba que la gente diera cuenta, pero regalaba mercados cada mes. Claro, y recuerdo también que él tuvo un perrito, nos cuenta allí en el libro de Fernelo Campo, que cuando él cantaba o ponían la música del Viejo Farol, el perrito acompañaba el disco. Entonces él decidió por algún tiempo no poner el disco, porque el perrito comenzaba ahí prácticamente a hacer la segunda voz. En esta casa él se sentaba al lado de una guitarra y con las partituras y comenzaba a componer las canciones. Claro, correctamente, la guitarra que él mismo hizo y que tuvo por más de 60 años, allí era con que él comenzaba a componer las canciones. Recordamos que él era muy repentista. En Medellín, en la avenida Juan del Corral, él vio la escena en la cual unos niños ricos jugaban con unos juguetes en una terraza. A algunos se le cayó y un niño pobre que estaba en la calle fue a recoger el juguete y lo atropelló un carro. Él en media hora compuso la canción de Viejo Juguete. O sea que las canciones casi todas eran vivencias. Eran vivencias, él tenía esa habilidad para componer casos de la vida real. Correcto. Bueno, cuentan las anécdotas también, y nos contó él personalmente, nos lo dijo a mí, que es una presentación en el Valle del Cauca, o no sé dónde, que me va a recordar enseguida. Se presentó y cuando iba a salir, que se estaba organizando el bigote, que el bigote él era bastante curioso, se trasquiló una parte y le tocó afeitarse todo el bigote. Cuéntenos, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, eso fue en Palmira. Él se estaba acicalando y se cortó una parte del bigote, por lo tanto tuvo que cortárselo todo, y cuando salió a cantar la gente no le creía que era el Caballero Gaucho. Se tuvo que ir, pintárselo y ahí volver. Eso era un emblema de él, que finalmente ya en los años finales siempre se lo pintaba. ¿Qué otra anécdota sabe usted o recuerda del Caballero Gaucho que le haya contado personalmente? Una anécdota curiosa, pero esa me la contó fue el médico. Se trata de lo siguiente. El Caballero Gaucho, aproximadamente cuando tenía 80 o 90 años, tuvo una fractura de fémur y fue llevado a la clínica Salupó en Pereira. En ese sitio entonces las enfermeras y los médicos querían hablar con él, saludarlo, y llegó un momento en que la enfermera jefe decidió que ya no podía permitir la entrada de más personas
pero un médico especialista tenía especial interés en saludarlo y le dijo que lo dejara entrar 2 minutos. El médico entró, lo saludó, el caballero gaucho creyó que lo iba a atender a él y dijo, no, yo vengo a conocerlo, a saludarlo. Entonces don Luis Ángel le pregunta, ¿y usted qué especialidad tiene? Y le dice, yo soy ginecólogo. Y dice, muy interesante, su sitio de trabajo es mi lugar de inspiración. Ahí nos habla entonces de lo repentista que era él y esa habilidad para contar inclusive historias. Por supuesto que sí conocí muchas poesías hermosas, inclusive una que me impresionó bastante, que habla sobre la historia de la Virginia, pero que él no quería que la conocieran. Solamente al final Fernelo Campo nos trae en el libro que les acabé de referir una serie de poesías, pero que él no quería que fueran llevadas a la canción. José, la parte sentimental del caballero gaucho, él era muy sentimental, lloraba fácilmente y él tuvo situaciones muy difíciles cuando incluso le secuestraron, le mataron un hijo. Un hijo de él fue agente de la policía y fue asesinado, creo que en el Amazonas. Le tocó una época bastante difícil, muy sentimental. Él estuvo alejado del acetato y de la música por un término de 10 años, cuando fue muy afectado por algunas situaciones. La muerte también de Mario Arango, que fue una persona que lo promocionó mucho a él, lo afectó bastante y estuvo por 10 años alejado de la música. El caballero gaucho una vez nos contó que se iba a presentar por ahí en el Cauca, en un pueblo del Cauca, lo llevaron a presentarse, porque él era muy famoso en el Cauca, era un subversivo. Lo hizo cantar y lo hizo cantar Alma de Mujer como 20 veces. Y él allá pues estaba totalmente acobardado porque pues estaba en manos de la gente peligrosa. Le pagaron común y corriente en la presentación, pero tuvo que estar ahí a las malas. Él nunca lo contó él a los medios de comunicación ni a su familia, porque él decía pues que estaba incurriendo en un delito. Claro. ¿Sabía también esa anécdota? Sí, sabía esa anécdota que él le cantó a estos señores, pero afortunadamente fue remunerado, a pesar del susto. Bueno, el caballero gaucho hay muchas anécdotas, hay mucho que contar, pero desafortunadamente el tiempo no nos alcanza. Pero ya, última nota, que usted nos pueda hablar de Luis Ramírez, el caballero gaucho, para despedir del programa. Bueno, nos cuenta Miguel Álvarez de los Ríos, pero eso es más bien una reflexión en donde él nos cuenta que para hablar de la importancia de la música clásica y de la música popular, él dice que muchas personas que se dan de finos, que solamente oyen música clásica frente a los amigos, pero cuando están en la soledad de su casa, cambian a Schubert por el caballero gaucho. Y otra cosa, había gente, lo adoraban más las mujeres, a pesar de que le cantaba, le tiraba muy duro a las mujeres, pero era las que más lo querían y las que más le pedían canciones como Alma de Mujer. Recordemos que cierto día que precisamente estábamos en una de estas grabaciones, nos encontramos con un imitador del caballero gaucho que cantó esa canción y le preguntamos a varias damas que si les gustaba el disco y ella nos dijo que sí, que les gustaba mucho esa canción. Claro. Bueno, José, le agradecemos a usted todas estas vivencias, todas estas anécdotas que nos ha contado. Es muy importante que la gente se esté dando cuenta y que recordemos este gran personaje que es ícono de la cultura artística, no solamente en la región, sino a nivel nacional y a nivel internacional. Pues dejó un legado muy importante, todas las canciones. ¿Cuántas canciones me decía usted? Más de 2.235 grabadas. Desafortunadamente en la casa ya no existe nada de ello, pero tenía unos long play y toda la pared decorada con sus discos de oro, de platino y todos los reconocimientos que obtuvo a través de su gran vida artística. Murió casi a los 100 años haciendo canciones. Y todavía vigente. Presentándose en los escenarios. Y sigue vigente con sus canciones. Ahora las escuchas más que antes. Correcto. Muchas gracias. Con mucho gusto, Nelson. Y lo invito para que estemos en los actos del caballero gaucho acá en la Virginia. Claro que sí, allí estaremos acompañándolos en esta exaltación al maestro y que la Asamblea del Departamento tuvo a bien institucionalizar los émulos del caballero gaucho. Listo, muchas gracias. Yo no sé por qué ley del destino te trajo al camino de mi vida gris y persisto en buscar tu cariño sabiendo a conciencia que vos me mentís. Me pregunto por qué esta porfía si solo a mi caja tu querer me das. Y en mi boca es limosna bendita, el beso mentira
querido que vos me brindás. Nada quiero reprocharte porque fue mi inexperiencia.